Ovinos, Información Útil presenta Inseminación Artificial en Ovinos, Usos, Ventajas y Desventajas, con el médico veterinario zootecnista Arturo Arellano Zamora. Vamos a estar por ahí platicando un ratito, un rato menos sobre la técnica, sus usos, sus ventajas y desventajas, ¿no? La sesión va a estar dividida en dos partes, ¿no? La primera ahorita vamos a estar trabajando un poquito de antecedentes y parte de la técnica, y en la segunda parte vamos a ver algo de costos y, eh, y como tal, las ventajas y desventajas, ¿no? Dentro de lo que vamos a ver hoy, el tema, la temática la vamos a dividir en 5 puntos. Los antecedentes de la técnica, vamos a ver dónde proviene, de dónde viene, cómo sale, cómo surge y eh, en qué es lo que implica, ¿no? Como tal, la técnica de inseminación artificial. Vamos a ver un poquito de las consideraciones reproductivas de la oveja, sin ser ni pretender ser una clase de reproducción, pero bueno, hay detallitos interesantes que hay que tocar en punto para que tengan un poquito más el panorama amplio de lo que implica la técnica. Vamos a platicar un poquito de qué es la técnica, cómo se aplica, en qué consiste. Hay muchos productores e incluso profesionistas que no conocen bien cómo se aplica. Pues vamos a ver de qué se trata, cómo es, sin que lleguen a aprenderla, no lo van a llegar a aprender, ¿no? Por eso hay talleres, hay cursos, capacitaciones, pero es bueno que lo conozcan y vean cómo se hace. Vamos a ver cuánto cuesta, ¿no? Una de las principales preguntas a nivel productor es cuánto cuesta hacer la técnica de inseminación artificial. Y vamos a ver, a abundar un poquito más en el tema de ventajas y desventajas como tal de la técnica. Empezamos con lo que son los antecedentes de la técnica, y parto de lo que implica, qué es lo que implica la técnica, de qué se trata, cómo es, de qué funciona, cuál es el objetivo. Nosotros tenemos un semental, ¿no? La raza que ustedes quieran, ¿no? Puede ser Dorper, puede ser Cat Adding, puede ser Suffolk, ¿no? Yo escogí ahorita una raza Wasi, ¿no? Un semental de raza Wasi, una raza que particularmente me gusta mucho físicamente, que es muy imponente, muy bonita. Productivamente no es la que más me agrada, pero me gusta mucho físicamente, ¿no? Entonces, no es un semental de la raza que ustedes prefieran, de la raza que ustedes quieran. Es semental, por medio de técnicas reproductivas, hacemos la obtención de líquido seminal para obtener células espermáticas viables, ¿no? La intención es que obtener dosis de semen con espermatozoides que sean capaces de fecundar óvulos, en este caso de hembras ovinas, ¿no? Entonces, al semental le extraemos el semen, ese semen lo almacenamos y lo procesamos de tal manera que podemos obtener dosis seminales para inseminar a las abejas, que deben contener, como les decía, células espermáticas viables. Hay ocasiones que nosotros hacemos la colecta de semen y el almacenamiento, pero no tenemos células espermáticas viables. Llegamos a obtener solo líquido de glándulas accesorias, sin células espermáticas. Llegamos a obtener a veces células espermáticas muertas o deformes. Hay veces que llegamos a obtener sangre de la muestra seminal, hay veces que llegamos a obtener hasta pus, ¿no? Entonces, la evaluación de la calidad de semen va a influir directamente en la fertilidad de la inseminación, por lo tanto, la calidad de estas células espermáticas va a depender en gran manera del éxito que podamos llegar. Ese semen, una vez evaluado y detectado que es viable para inseminar, lo almacenamos, lo empajillamos en pajillas de 0.23 mililitros de capacidad, 0.25 mililitros de capacidad, perdón, eh, para que estas sean aplicadas a la oveja, ¿no? Ya actualmente las pajillas que más comúnmente se usan a nivel de ovino es de 0.25, también de bovino ya también se empieza a usar de 0.25, antes lo más común era de 0.5 mililitros, ¿no? Las pajillas, por medio de inseminación artificial, por medio de la técnica, son aplicadas directamente al útero de la oveja por técnica de laparoscopía, para que el semen llegue directamente al útero, a su vez llegue directamente al óvulo y sea fecundado para obtener
gestación, ¿no? A lo largo de la plática voy a estar mostrando técnicos, amigos y colegas que hacen la técnica aquí en el país, aquí en México, para que tengan un panorama de todos los que trabajamos esto, ¿no? Que somos muchos ¿no? En la foto de la presentación ahorita está el doctor Said Cadena, ¿no? Del Colegio de Posgraduado de Chapingo, muy buen técnico con muchísima experiencia, mucha práctica, que está inseminando en este caso un animalito dormido, ¿no? Y la técnica, entonces, una vez que ya colectamos el semen, ya lo evaluamos, lo empapillamos, lo aplicamos al animal, tenemos ya la gestación, consecuente parto de un cordero que sin necesidad de que la oveja haya tenido contacto directo con el semental, tenemos descendencia de animales de alto valor genético. En este caso, la oveja tiene una cría de un potencial genético superior al que pudiera llegar a tener con el semental que tiene en su rebaño, sin necesidad siquiera de ver, mucho menos de sentir, tocar, oler al semental, ¿no? La oveja entonces llega al punto en que dice, tengo un cordero, finalmente después de tanto tengo un cordero, pero el semental dice, necesidad de siquiera conocer. La inseminación artificial es considerada como una biotecnología reproductiva, ¿no? Existen muchas biotecnologías reproductivas, sin embargo, la inseminación es la biotecnología reproductiva de primera generación. Está clasificada como una biotecnología reproductiva de primera generación. Se empezó a aplicar por ahí de principios del siglo pasado, sobre todo en bovinos y en porcinos. En ovinos se empezó un poquito después, pero es la primer biotecnología que se empezó a aplicar a nivel mundial en producción animal, ¿no? Ya un avance dentro de estas biotecnologías es la transferencia de embriones que se comenzó a aplicar por ahí de la década de los 70, en donde ya se transfieren eh, unidades gaméticas fecundadas hacia vientres prestados. Es una biotecnología ya de segunda generación, un poquito más complicada que la inseminación, con sus ventajas, ¿no? La producción de embriones in vitro vendría siendo una biotecnología de tercera generación, muy popular en los 80. Actualmente se utiliza de manera comercial en gran parte de hatos ganaderos de México y de todo el mundo. Tiene un grado de complicación mayor que las otras dos y ya empieza a ser un auge dentro de los que nos dedicamos a esto de las biotecnologías reproductivas. La clonación sería una biotecnología de cuarta generación, en donde ya de una unidad fecundante podemos sacar varias unidades mediante técnicas de, de, eh, de división, digámoslo así, de esta unidad para generar individuos completamente iguales a partir de una sola unidad de fecundante, ¿no? De un embrión podemos sacar 3, 4, 5 embriones, un grado exagerado, pero se puede, que sean genéticamente idénticos, ¿no? Y finalmente la transgénesis, que es la última biotecnología de reproducción hasta la actualidad, es una biotecnología que empezó ya en este siglo, o que se puso ya en auge en este siglo, utilizada más en términos de investigación, en donde ya se modifica de manera intencional el genoma de los embriones para en algún momento querer expresar características productivas deseables mediante esta manipulación ya genética, ¿no? Las tres primeras, ¿no? La inseminación, la transferencia y la fusión in vitro, ya son técnicas que se usan de manera comercial en todo el país, en todo el mundo. La producción de embriones in vitro particularmente ha tenido un auge, una explosión a estos últimos años, sobre todo en ganado bovino, y comienza a ser una biotecnología que se produce y que se aplica ya de manera masiva en todo el mundo. En ovinos todavía no está tan difundida, tiene sus bemoles, tiene sus inconvenientes en ovinos. En bovinos ya es un poquito más popular. Y la inseminación artificial y transferencia de embriones es el pan todos los días de los que nos dedicamos a esto en ovinos, ¿no? Lo hacemos de manera comercial muy frecuente, ¿no? En todo el país ya está muy, muy difundido. En el caso de la clonación y la transgénesis, todavía estamos en época de investigación, comercialmente prácticamente no se está aplicando, ¿no? La técnica de inseminación artificial
se aplica ya prácticamente en todas las especies animales, ¿no? En bovinos y en porcinos es una técnica que se aplica de manera masiva, es muy fácil aplicarlo, cualquier persona, productor con mínimos conocimientos técnicos puede hacerlo sin mayor problema. Hay técnicos inseminadores en ranchos ganaderos que se dedican exclusivamente a inseminar con una técnica que es muy fácil, muy sencilla, no tiene mayor complicación. En ovinos y caprinos se complica un poquito, pero ya la técnica está difundida en especies de manera general, llegando incluso a aplicarse en especies menores como perros, gatos, incluso en abejas ya es común la técnica de inseminación artificial, ¿no? Específicamente en ovinos, empezó en la década de los 60. En la foto tenemos al doctor Gareth Evans de la Universidad de Sydney, ¿no? De Australia. Por ahí de los años 60, el doctor Evans perfeccionó y puso a punto la técnica en Australia. Se difundió muy popular en esa década en todo lo que es el continente oceánico y Oceanía. Australia y Nueva Zelanda empezaron a aplicar la técnica de manera intensiva. De ahí se migró hacia el continente europeo y ya actualmente está distribuida en todo el mundo, ¿no? Es importante recalcar que la técnica primero fue difundida o puesta a punto en ovinos y de ahí dio el brinco a caprinos. Actualmente ya está distribuida en todo el mundo. Eh, En el continente europeo particularmente es muy fácil o es muy común verlo. Existe la facilidad de que las hormonas son muy baratas en prácticamente toda Europa, a diferencia de lo que pasa en Sudamérica o en Norteamérica, donde las hormonas tienen un costo un poco más elevado. Ya las hormonas son de fácil adquisición. Eso facilita mucho y hace que la técnica sea más fácil de aplicar. Y aquí en México particularmente está difundida en todo el país. Existen muchos técnicos inseminadores que aplicamos la técnica de manera masiva o de manera comercial en todo el país, en todos los estados del país sin ningún problema, aplicado principalmente en tres sectores, ¿no? A nivel de pie de cría, con grandes productores, de gran poder adquisitivo, que facilita mucho el éxito de esta técnica. A nivel comercial, donde son rebaños de ciclo completo, donde se producen animales para, para producción de carne, para producción de leche, y en el sector social, ¿no? También lo aplicamos en el sector social con la intención de mejorar la calidad genética de los animales de los productores de traspatio, en donde los resultados que hemos tenido son reservados, ¿no? La técnica como tal, lo vamos a ver un poquito más adelante, involucra factores muchos factores que viendo disminuido el potencial de esto, llegamos a tener malos resultados por mala nutrición, por mala alimentación, por tecnificación escasa, falta de recursos, etcétera, ¿no? Desgraciadamente o afortunadamente, dependiendo del esquema por donde se quiera ver, este nivel social, este sector social en México abarca más del 70% del rebaño nacional. Entonces, el potencial productivo del país está en manos de pequeños productores, ¿no? Gente que tiene que menos de 35 animales abarca más del 70% con eh, la tecnificación limitada, recursos escasos, alimentación restringida, ¿no? La aplicación de esta técnica en el sector social se complica teniendo en cuenta que todos estos factores no están cubiertos antes de aplicar biotecnologías reproductivas con un éxito un poquito más asegurado, ¿no? Por ahí de 2016, 2017, hubo un programa masivo, un programa muy ambicioso de inseminación artificial en México. Se destinó mucho recurso, se destinó mucho dinero a este programa de inseminación. Se programaron miles de inseminaciones en todo el país. Fue un programa subsidiado por el gobierno y se inseminaron indiscriminadamente, ¿no? Muchísimos animales ovinos en el país, ¿no? Y esto conllevó a tener un alto grado de difusión de la técnica, insisto, de manera indiscriminada por todo el país, teniendo resultados en muchos casos exitosos, eh, con muy buenos resultados, y en muchos otros casos fue un rotundo fracaso por ser aplicada parejo, ¿no? Esta técnica se enfocó específicamente en las inseminaciones, no vio todo el contexto de la producción de los diferentes sectores
hizo que se aplicó en rebaños comerciales con alto porcentaje de éxito, pero también se aplicó en rebaños del sector social, en donde las limitaciones hizo que los resultados fueran muy pobres, ¿no? Cada quien platica cómo le va en la feria, pero de manera general, este programa sí conllevó a muchos rebaños que no tuvieron éxito en las inseminaciones, ¿no? Cada quien eh, eh, dentro de los resultados que tuvo, los que saben, los técnicos especialistas de instituciones educativas, mencionan, y coincido, mencionamos, que fue mucho dinero desperdiciado, ¿no? Se pudo haber aprovechado tal vez en algún otro programa con mejores resultados, y hubo mucho dinero que no fue aprovechado, ¿no? Que fue desperdiciado por hacerlo esto de manera indiscriminada. A lo largo de la charla vamos a seguir tocando este punto de esta inseminación masiva, pero sí, por ahí en 2007 se hizo este programa intensivo, ¿no? La técnica de inseminación artificial en ovinos se puede aplicar de tres vías, ¿no? Por tres formas, dependiendo en dónde apliquemos el semen. En la foto está el doctor Octavio Mejía del CEIEPO, ¿no? Es uno de mis primeros mentores, muy reconocido, muy bueno en este tema de inseminación. Eh, la vía vaginal ya es meramente anecdótica, no se aplica, no tiene ningún éxito ni resultado. Es aplicar el semen en la vagina de la oveja, eh, esperando que Dios haga su trabajo y de manera milagrosa llegue al útero, ¿no? Es una técnica que es meramente anecdótica, así comenzó y actualmente ya no se utiliza, ya no se aplica. La inseminación artificial por vía transcervical, ¿no? Es donde el semen se aplica a través del cérvix de la oveja para que atraviese los anillos musculares del cérvix y llegue a útero para probable fecundación del óvulo viable, ¿no? Es una técnica que actualmente todavía se llega a utilizar en algunos casos, ya no es tan difundida, ya está comenzando a entrar en desuso, debido a que la anatomía del cérvix de la oveja contiene anillos musculares que forman una especie de zigzag, impidiendo que el paso o el acceso del semen al útero por esta vía sea muy complicado. Es muy complicado, perdón, que el semen en una inseminación transcervical, mucho más en una inseminación únicamente por vía vaginal, llegue a tener éxito. Eh, la vía transcervical todavía llega a utilizarse y todavía tenemos éxito con la técnica, pero está entrando en desuso, ya que esta característica anatómica de las ovejas hace que esta vía se vuelva inviable. Poco a poco se está volviendo inviable, debido a que a pesar de que el semen sea colocado en el cérvix, los anillos musculares impiden que los espermatozoides normalmente lleguen a útero, queden detenidos en el cérvix, pierdan efectividad y posteriormente mueran sin que la borrega pueda llegar a ser fecundada, ¿no? Entonces, esta vía poco a poco está entrando en desuso por este detalle de los anillos musculares en semen. La vía intrauterina, entonces, nos ayuda a brincarnos esta parte del cérvix para que el semen pueda llegar directamente a útero. Nosotros lo aplicamos por vía quirúrgica, por vía laparoscópica, entramos directamente a la cavidad de la oveja para que el semen sea depositado directamente en los cuernos uterinos sin necesidad de que los espermatozoides eh, tengan que pasar por todos estos anillos musculares del cérvix, llegando directamente a útero, al óvulo y tengamos altas probabilidades de fecundación, ¿no? En la técnica de transcervical todavía se llega a aplicar, se sigue aplicando de manera comercial, todavía lo hacemos, pero únicamente con semen fresco, con semen fresco. Si lo usamos con semen congelado, los resultados van a ser muy malos, van a ser muy baja fertilidad, ¿no? Con semen congelado, esta técnica es inviable de utilizar. Con semen fresco todavía lo podemos llegar a utilizar, pero con sus reservas, ¿no? Actualmente lo que más se está difundiendo y lo que más los técnicos lo estamos aplicando es por vía intrauterina. Vamos a tocar un poquito de las condiciones reproductivas del ovino.
¿no? Sin llegar a ser una clase de reproducción, pero es importante que consideren que la borrega se considera, y el borrego se considera como un animal poliéstrico estacional, es decir, que solamente presenta actividad reproductiva en cierta época del año y en otra cierta época del año no presenta actividad reproductiva, ¿no? Normalmente se habla que en días cortos los animales presentan actividad reproductiva y en días largos los animales no presentan actividad reproductiva. Y aquí entramos en polémica eterna, ¿no? Donde los técnicos, los doctores, los que saben, dicen que sí es cierto, que no es cierto. Los productores hablan de que no existe la estacionalidad, otros decimos que sí. Sin embargo, ya está bien estudiado de que las borregas se comportan bajo este esquema, dependiendo y atendiendo a diferentes estímulos, ¿no? Sobre todo el fotoperiodo, ¿no? Dependiendo de la cantidad de horas luz que presenten los días, es que los animales pueden o no presentar actividad reproductiva. En días largos normalmente se habla que los animales no entran en celo de manera natural y en días cortos los animales ya presentan actividad reproductiva. Hay quien dice que esto es multifactorial y depende de otros aspectos, como aspectos medioambientales, aspectos de alimentación, aspectos de disponibilidad de forraje, ¿no? Que coincide los días cortos en la época de lluvias, por lo tanto la cantidad de forraje natural se eleva y eso responde al animal a los rebaños en general a que presenten actividad reproductiva de las hembras, ¿no? Sin embargo, sí se ha visto que hay una estacionalidad. Hay razas que son más estacionales que otras. Normalmente las razas de lana son más estacionales, las razas de pelo son estacionales y hay razas que son muy poco estacionales, ¿no? Como la peligüey o la black belly, que se ha reportado. Son animales con muy poca estacionalidad, pero que sí llegan a presentar esta etapa. Y esta estacionalidad atiende o afecta a tanto a machos como a hembras, ¿no? Las hembras ovulan o no ovulan en época reproductiva y en época de nestro. Igualmente los sementales ven afectada su calidad seminal, dependiendo de la época del año. Tres datos importantes que debemos conocer de la oveja es la duración del ciclo estral, ¿no? 17 días. Durante esos 17, la borrega va a estar presentando celo cada 17 días invariablemente, a menos de que quede gestante o presente alguna alteración reproductiva. Cada 17 días la borrega va a estar ciclando, 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 y a menos de que quede gestante, va a estar repitiendo celo cada 17 días. Durante esos 17 días se presentan internamente dentro de la oveja diversos factores que conllevan a que cada 17 días se libera un óvulo fecundable. Sin embargo, la liberación hormonal durante esos 17 días va cambiando dependiendo en el estadio en el que se encuentre. Segundo dato importante es que la duración del celo, es decir, una vez que llegan los 17 días y la borrega entra en celo, este celo dura de 2 a 3 días nada más. La borrega va a estar receptiva dependiendo de diversos factores, de 48 a 72 horas, y es momento ideal para que la borrega quede gestante. Y la ovulación, que es la liberación del óvulo fecundable del ovario de la borrega, se hace 24 a 30 horas una vez comenzado el celo. No, este es un dato muy importante, ya que nosotros debemos proporcionar a este óvulo espermatozoides en este lapso de tiempo, ya que si lo hacemos antes, las probabilidades de éxito son menores, y si lo hacemos después, las probabilidades de éxito son nulas. Entonces, tres datos importantes: 17 días de duración del ciclo estral, 2 a 3 días de duración del celo, y 24 a 30 horas ovulación una vez comenzado el celo. De este modo, yo sé que durante estos 17 días la borrega presenta diferente estadio hormonal. Internamente se liberan hormonas y hay sucesos a nivel de ovario que se van conjuntando para que a los 17 días se termine este ciclo, eh, terminando precisamente en la liberación de un óvulo viable, ¿no? Si yo, dentro de este ciclo estral, insemino a mi oveja en el día 5 del ciclo estral, donde no hay ovulación, de antemano sé que mis capacidades de éxito son muy bajas, ¿no? La oveja no está receptiva para recibir una inseminación artificial, no hay células, eh, eh, no hay óvulos viables para fecundar, entonces aunque yo introduzca espermatozoides, no va a quedar gestante la oveja. Si yo aplico el semen de igual manera en el día 10 y en el día 11 del ciclo estral, también sé de antemano que es muy poco probable que quede gestante la borrega.
Es más, yo puedo inseminar durante todo este periodo del día 0 al día 16 con inseminación artificial o monta natural, ¿no? Igualmente el macho, si la llega a montar en estos días, no va a quedar gestante porque no hay células o no hay óvulos fecundables en este tipo, ¿no? Entonces, si yo insemino en todo este lapso del ciclo estral, de antemano sé que no va a quedar. Para que quede gestante la borrega, entonces yo tengo que inseminar a mi borrega en el día en que la oveja esté receptiva y esté ovulando. Para que mis probabilidades de éxito sean altas, yo tengo que estar inseminando a mi animal en el día en que la ovulación se esté dando. Esto va a conllevar a una gestación y a un posterior parto, ¿no? Para que yo pueda determinar que mi oveja está precisamente en este día receptivo, conociendo toda la fisiología del ciclo estral, todo lo que pasa internamente en la borrega, yo puedo manipular y hacer que mis borregas entren en ovulación el día que yo voy a inseminar para asegurar un poquito más mi éxito. No voy a extenderme mucho en este tema de sincronización de celos, ¿no? Pero la intención es aplicar hormonas exógenas a las ovejas para estimular a que todas mis borregas que voy a inseminar estén ovulando. Si no aplico, si no aplico esta sincronización hormonal, las probabilidades de éxito de inseminación son muy bajas, ¿no? Yo tengo que estar aplicando un protocolo de sincronización para que todas mis borregas estén en celo el día que yo voy a inseminar y tenga muy buenos resultados. De lo contrario, no vamos a tener. Existen muchos protocolos de sincronización. Eh, puedo incluso decir que existen tantos protocolos de sincronización como técnicos que inseminamos. Cada uno de nosotros tenemos o usamos o adaptamos nuestros protocolos de sincronización a cada circunstancia, ¿no? Entonces, cada uno tiene su receta para hacer este protocolo de sincronización, sin embargo, todos caen en lo mismo, ¿no? Todos los protocolos de sincronización pretenden simular el ciclo estral natural a modo de que cuando yo voy a inseminar, la borrega esté receptiva. Entonces, de este modo yo puedo hacer que no solo una borrega esté receptiva en el día de inseminación, sino todas las borregas estén receptivas en el día de inseminación. Voy a hablar un poquito de los parámetros reproductivos que tenemos en las ovejas. Hay muchos parámetros que nos sirven para evaluar qué tan bien o mal estamos reproductivamente en un rebaño. Está la fertilidad, está la prolificidad, están los días abiertos, está el número de primer servicio, está servicio posparto, etcétera, ¿no? Hoy voy a ahondar un poquito más en el parámetro de oveja por cordero, ¿no? ¿Qué es este parámetro de oveja por cordero que no es tan usado? Oveja por cordero se refiere a cuántas ovejas yo necesito para producir un cordero. Si yo tengo una oveja que me produce un cordero, mi parámetro de ovejas por cordero es una oveja por cordero, ¿no? Está fácil, está sencillo, ¿no? Si mi oveja tiene 2 corderos, el parámetro se modifica, ¿no? Pero suponiendo que mi oveja me tiene un cordero, mi parámetro de oveja por cordero es 1. En este ejemplo que tenemos 10 ovejas. De esas 10 ovejas, por alguna razón, una no me quedó gestante, ¿no? Siempre pasa, un 90% de fertilidad es algo bastante viable. Y entre partos simples y gemelares me generaron 14 corderos. Es decir, de 10 borregas que tenía inicialmente, 9 parieron, me tuvieron 14 corderos. Esto me lleva a un parámetro de oveja por cordero de 0.71 de oveja por cordero. Es decir, no necesité ni una oveja para producir un cordero. Necesité 0.7 ovejas para producir un cordero. Es un parámetro muy bueno, muy bien trabajado. Se puede conseguir de manera relativamente sencilla. Mientras más bajo sea este parámetro, estoy haciendo mejor mi trabajo. Mientras menos borregas para producir más cordero tenga, soy más eficiente, ¿no? Mientras más alto sea mi parámetro, estoy peor. Cuando hice la diapositiva, como anécdota, mi hija la vio y me dijo: papá, tu diapositiva está mal, tiene un error, ¿no? Entonces tuve que repetirla, ay, perdón, tuve que repetirla 2, 3 veces por ahí mi diapositiva porque no me quedaba y el error seguía presente.
Cuando revisé los números, hice las cuentas, resulta ser que no encontré el error. Le pregunté, hija, ¿dónde está mi error? No lo encuentro. Me dijo, es muy obvio. Las ovejas no pueden ser del mismo tamaño de los corderos. Las ovejas son mucho más grandes que los corderos. Tu diapositiva está mal. Y efectivamente mi diapositiva está mal. Ejemplo 2, tenemos las mismas 10 borregas. En este caso, por alguna razón, 5 borregas no me quedaron gestantes y solamente 5 me quedaron gestantes, de las cuales nada más me tuvo un cordero por oveja. En este caso, de mis 10 borregas, únicamente generé 5 corderos y mi parámetro de oveja por cordero es de 2. Es decir, necesité 2 ovejas para producir un cordero, ¿no? Esto es fatal, esto es terrible, ¿no? Por alguna razón 5 ovejas no me quedan gestantes y solamente produje muy pocos corderos de 10 ovejas, ¿no? Mi parámetro oveja por cordero es de 2, es muy alto y no estoy teniendo los resultados deseados. Ejemplo 3, todo lo multiplico por 100, ¿no? 100 borregas me generan 100 corderos, 100 ovejas me quedan 100 gestantes, cada borrega me queda un cordero, tengo 100 corderos de 100 ovejas, me genera un parámetro de 1 oveja por cordero. Hasta ahora, si todos me han seguido, está muy fácil. En México existen alrededor de 8 millones de animales. Dependiendo de la fuente, hay quien dice que 8 millones y medio, hay quien dice 9 millones, pero vamos a manejar un parámetro de 8 millones de borregas en México, ¿no? Si mi parámetro de oveja por cordero fuera de 1, esperaría 8 millones de corderos en México. Eso es lo que se esperaría dentro de un parámetro normal. Bueno, aquí estos amigos, Villaboa y Chalate en el 2006, en conjunto con Zagarpa, hicieron un estudio precisamente para ver cómo andamos en este parámetro de ovejas por cordero. Sacaron el inventario de animales contra las toneladas y cordero producido y sacaron el parámetro de oveja por cordero a nivel nacional y por estado. Y tuvieron lo siguiente. El mejor estado que se comportó fue el Estado de México, en donde el parámetro de oveja por cordero es de 1.5. Es decir, de 3 ovejas me nacen 2 corderos, de manera general. Por alguna razón, la tercera oveja no queda gestante. Eso es en el Estado de México y es el que mejor se comportó. No se ve tan grave cuando lo vemos de manera individual. Sin embargo, si consideramos que el inventario en aquel momento era de 1 millón de animales, ahorita es un poco más, ahorita es casi 1,5 millones, estamos hablando que en este parámetro de ovejas por cordera, alrededor de 300,000 borregas no están quedando gestantes por alguna razón. Un parámetro alarmante que hay que revisar, ¿no? Y es el estado que mejor se comportó. El estado que peor se comportó en este estudio fue Oaxaca, en donde el parámetro de ovejas por cordero fue de 8-1. Es decir, de 8 ovejas, solamente una me estaba quedando gestante, una me estaba produciendo cordero. 7 ovejas, por alguna razón, no quedan gestantes en el estado. Eso es un parámetro fatal, ¿no? Algo está pasando ahí en el rebaño. Hay que detectar y hay que establecer estrategias para poder mejorar esto, ¿no? Sin embargo, hay excepciones, ¿no? Si bien el mejor estado se comportó con 1.5 ovejas por cordero para el Estado de México y Oaxaca, que estamos por ahí teniendo déficit, tenemos 8-1. Este rebaño particularmente es un rebaño de Oaxaca que trabajamos nosotros, es un rebaño Suffolk, en donde teniendo sementales Suffolk, por ahí inseminé un lotecito de borregas con semen frisian, ¿no? Querían incursionar por ahí en oveja lechera, y los parámetros reproductivos son muy buenos. Tuvimos arriba del 90% de fertilidad, donde la relación oveja por cordero fue de 1 en el estado de Oaxaca. Entonces, les dejo el mensaje de que si bien hay un panorama general del estado que es alarmante, individualizando los rebaños, podemos tener éxito, con excepciones, estableciendo estrategias de reproducción que sean viables para cada rebaño, ¿no? ¿Y para qué todo esta descripción, ¿no? de los parámetros? Encaminada y voy a que la inseminación artificial es una técnica que no va a mejorar esto. Los parámetros reproductivos de fertilidad, prolificidad, oveja por cordero no van a ser mejorados por la técnica, no es su objetivo, no es su fin, ¿no? Hay estrategias, hay técnicas que podemos aplicar para mejorar la fertilidad en rebaños. La inseminación artificial no es su objetivo mejorar
los parámetros reproductivos. El semental lleva millones de años de evolución y tiene y va a tener mejores resultados reproductivos que nosotros en la técnica, ¿no? La técnica no mejora los parámetros. Hay otras técnicas, hay técnicas de Flushing, hay técnicas hormonales y no hormonales para mejorar la, 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 los parámetros reproductivos de los rebaños. La inseminación artificial no es uno de ellos. Bueno, la plática. Vamos a ver muy brevemente en qué consiste la técnica como tal de inseminación artificial. Ya vimos los antecedentes, de dónde proviene y que la inseminación artificial no mejora los parámetros reproductivos, ¿no? No es su objetivo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la técnica? ¿Cuál es el objetivo en este caso? Este trabajo es el que hicimos ahí, la foto es del trabajo que hicimos precisamente en Oaxaca con este grupo de productores. El, el objetivo entonces es aumentar la calidad genética de los animales, la calidad genética del rebaño. No es mejorar los parámetros reproductivos, es mejorar la calidad genética de los animales, tener un crecimiento en el potencial genético de los animales del rebaño, aumentando con esto evidentemente su plusvalía y el valor que cada animal tiene se vuelve mucho más interesante, ¿no? Entonces, el objetivo, como les decía, no va a mejorar mis parámetros. Si con el semental tengo malos resultados reproductivos, con la técnica de inseminación no los va a mejorar de manera general. Lo más importante en la técnica es que mi calidad genética de los animales va a ser mucho mayor de lo que voy a tener con la inseminación, de lo que podría llegar a tener con mi semental. Ese es el objetivo, el mejoramiento genético de mi rebaño. ¿Enfocado a qué? A lo que yo quiera. Yo puedo, esa es una gran ventaja de la técnica, yo puedo establecer la raza dependiendo de mi fin técnico, de lo que yo quiera hacer. Quiero producir carne, vamos a meter semen de razas cárnicas. Quiero producir lana, vamos a meter semen de alto valor de razas productoras de lana. Quiero producir alguna raza en específico, podemos conseguir semen de la raza que yo quiera para aplicar la técnica sin la necesidad de comprar animales, vientres o sementales, ¿no? Esa es una gran ventaja de la técnica. La inseminación artificial en bovinos lo hacemos de manera muy fácil, muy práctica de esta posición, ¿no? La vaca está parada en 4 patas y por vía cervical metemos el semen. En caprinos es igual, ¿no? La técnica también se hace por vía cervical, el animal está parado en 4 patas y se puede aplicar la técnica sin ningún problema. La foto igualmente es del doctor Gareth Evans de Sydney. Intencionalmente la puse para que vean, desde la década de los 60 la técnica no ha cambiado, ¿no? Lleva más de 50 años aplicándose en caprinos de este modo y hasta la fecha sigue teniendo resultados, ¿no? La técnica en caprinos sí ha habido mejoras, pero la técnica no ha cambiado mucho, sigue aplicándose igual como hace 50 años. En ovinos no podemos hacer eso, en ovinos por este canal cervical con anillos musculares, como ya les había platicado, no podemos aplicar la técnica por esta vía, la tenemos que hacer con la borrega pues patas para arriba. En esta posición, ¿no? De cúbito dorsal, con las patas hacia arriba, la cabeza hacia abajo, en un ángulo de 45 grados, para que el operador pueda ver la cavidad abdominal por el laparoscopio e introducir el semen directamente en el útero. En esta posición es como se hace la técnica. En la foto está el doctor Julio Ramón Ugal de la Universidad de Yucatán, muy buen doctor, muy conocedor, ya muchísimos años de experiencia, Julio Ramón Ugalde. Bueno, para esto entonces necesitamos que el animal sea encamillado, sea puesto en camillas especiales para la técnica de inseminación artificial en ovejas, entonces no se puede hacer de pie, se tiene que hacer con la borrega en camilla de inseminación. Voy a platicar muy rápido la técnica sin entrar en detalles, el tiempo empieza a ser un factor. La borrega permanece en ayuno de 24 horas antes del proceso, ¿no? En alimento y 12 horas antes del proceso en agua. Eh, la borrega se tranquiliza, se le aplica un tranquilizante menor, no se anestesia, no hay necesidad de anestesiarla, solamente se aplica un tranquilizante, perdón, y se sujeta fuertemente a la camilla a manera de que no pueda moverse, ¿no? Se rasura el área de inseminación, se embroca como cualquier cirugía con antisépticos locales y se pone anestésico local para mitigar el dolor que pudiera llegar a ocasionar la técnica. Se hace la perforación, la primera perforación en el vientre del animal para introducir el laparoscopio y poder visualizar la cavidad abdominal.
Una vez que vemos por medio del telescopio la cavidad abdominal, vemos esto. Se ven los cuernos uterinos de los animales, que son evidentemente cuernos, en forma de cuerno, lo rosa, turgente, irrigado, de manera que podemos aplicar el semen directamente en el útero, ¿no? Por medio de una pistola especial de inseminación, aplicamos el semen directamente en los cuernos uterinos mediante una aguja, puncionamos cada uno de los cuernos, aplicamos la mitad de dosis de semen en un cuerno, la mitad de dosis de semen en otro cuerno, espermatozoides son introducidos en ambos cuernos, a manera de que tengamos altas probabilidades de que lleguen al óvulo y la borrega sea fecundada, ¿no? De este modo, el semen llega directamente a lumen uterino y nos brincamos esa parte del cervix que nos cuesta trabajo hacerlo de manera natural. De esta manera artificial nos brincamos esa parte, el semen llega directamente al lumen uterino, directamente al óvulo y tenemos altas probabilidades de que deje gestante la oveja. Yo uso esta pistola de inseminación que se ve en la foto, se llama Transcap, es una pistola francesa que tiene un émbolo que permite un solo manipulador poder aplicar el semen de manera práctica. Hay quienes usan esta otra pistola de inseminación, que es la pistola de inseminación clásica francesa. La mayoría de gente usa esta. Sin embargo, en esta tiene la desventaja de que un segundo operador normalmente es quien aplica el semen en la oveja. Al final de la técnica se saca todo el instrumental, se pone cicatrizante, se pone un antibiótico para prevenir infecciones secundarias. No, no suturamos, no hay necesidad. Las trócares son muy delgados, de 0.5 milímetros de diámetro, por lo tanto no requiere una sutura. Con el tejido involuciona solo sin ningún problema. Se aplica un antiséptico local, nada más un cicatrizante, antibiótico de amplio espectro, y la borrega regresa a su corral, ¿no? Con agua y alimento abundante. Hay que recordar que traemos 24 horas de ayuno previo y 12 ayuno de agua. Hay que darle a la borrega el confort de disminuir el estrés que ya tuvo, ¿no? De estar amarrada y sujetada en una camilla. Hay que regresar al corral lo más rápido posible para que coma, tenga agua y descanse. Si ven, la borrega no está dormida, no está anestesiada, no está confundida o incoordinada. La borrega automáticamente cuando baja de la camilla se levanta, camina y puede hacer su vida de manera normal. Si es necesario que salga a pastorear, al siguiente día lo puede hacer sin ningún problema. No es una técnica tan invasiva. Y este proceso debe ser muy rápido. Todo esto no debe llevarte más de 10 a 15 minutos. Es un proceso rápido, dinámico, que tiene que ser lo más ágil posible para que el éxito sea mayor. Si yo tengo a mi borrega media hora en la camilla, el estrés va a ser muy demandante y las probabilidades de éxito de fertilidad van a ser muy bajas. Entonces tiene que ser dinámico. El proceso ya lo tenemos bien establecido. El proceso de subir a la camilla y embrocar, rasurar y poner anestesia local te lleva de 4 a 5 minutos. La técnica de inseminación como tal, la laparoscopía, la cirugía y la aplicación de semen lleva 3 a 4 minutos. Y bajarla a la camilla, aplicar antibiótico y cicatrizante te lleva de 1 a 2 minutos. En total no te lleva más de 10 a 15 minutos. Normalmente es incluso un poco menos del tiempo. Para que esto sea ágil, la borrega permanezca muy poco tiempo arriba de la camilla y los porcentajes de fertilidad sean altos. Aquí me voy a echar un comercial. Después de la técnica de inseminación, 16 o 17 días después, se hace diagnóstico de gestación por no retorno al celo. Es muy fácil hacerlo en animales sincronizados. Y 45 a 60 días después podemos hacer un ultrasonido. El amigo de todos los reproductólogos es el ultrasonido. Nosotros lo hacemos de manera rutinaria para detectar gestación de estos animales inseminados. En la foto se ve Rosita. También nosotros, me entré en un comercial, estamos abiertos a recibir chicos, alumnos de cualquier institución. Con Rosita hicimos por ahí una tesis de estacionalidad en machos, muy buena, muy buen trabajo de tesis, por ahí lo vamos a estar presentando en congreso posteriormente. Pero estamos abiertos, ¿no?, a recibir alumnos o cualquier interesado. Tenemos espacio para albergar a quien quiera estar con nosotros, haciendo tesis, estancias, residencias, prácticas profesionales,
lo que quieran hacer con nosotros, estamos con las puertas abiertas para recibirlos sin ningún problema. ¿Qué resultados podemos esperar de la técnica? 10%, 40%. En la foto está el ingeniero José Guadalupe Ávila, un extraordinario inseminador con muchísima práctica, ¿no? Ya lleva muchos años trabajando, muy buen técnico, ¿no? ¿Qué podemos estar esperando de la técnica? Porcentaje de éxito depende de gran manera de las condiciones de los animales. Es un proceso multifactorial que no tiene mucho, ¿no? Si mis animales están flacos, enfermos, las probabilidades de éxito son muy pocas. Si no tenemos un grado de tecnificación adecuado, las probabilidades de éxito son muy pocas. Si mis animales presentan alguna patología, alguna enfermedad, las probabilidades de éxito son muy pocas. Si mi calidad de semen o los protocolos de sincronización no son bien trabajados por los productores o por quien está aplicando el protocolo, las probabilidades de éxito son muy bajas. Entonces, mientras más tengamos cubiertos todos los aspectos, nuestro porcentaje de éxito va a ser mayor. ¿No? No es lo mismo los resultados que podemos esperar de la foto del lado izquierdo superior en un rancho tecnificado, con instalaciones, con programas de alimentación específicos, a lo que podemos obtener o esperar de animales de traspatio, como con pequeños productores de la foto inferior. La foto del medio es un animal frisian que está enfermo, evidentemente, y los resultados, evidentemente, son con muy pocos resultados favorables. Diferente, por ejemplo, de las borreguitas Dorper que están arriba, que son muy buenos animales, en donde los resultados que podemos esperar son mayores. Entonces, los resultados dependen enteramente de lo que podemos tener. Y con base en eso se debe establecer una proyección de resultados, ¿no? 20%, 40%, 60%, dependiendo de lo que queramos tener o de lo que podamos ofrecer a el grupo de productores. Para esto pongo 3 ejemplos. Ejemplo 1, soy yo, en datos no publicados. No es mi mejor trabajo ni mi peor trabajo, sin embargo, bajo ciertas condiciones, por ahí en un rebaño lechero que estuvimos trabajando, con algunos animales, llegamos a obtener alrededor del 50% de fertilidad. En otro lote, con otro grupo de animales, con otro grupo de productores, alcanzamos arriba del 70%, dependiendo de las condiciones de los animales, ¿no? Ejemplo 2, el doctor Ángel Arturo Trejo. Estos son datos publicados del año pasado. En el lote 1, bajo algunas condiciones de animales flacos, con poca tecnificación, con algunos grados de desnutrición, alcanzó el doctor por ahí 16%. Este 16% fue parte de esa inseminación artificial masiva, ¿no? Que platicamos al principio, que se hizo en el 2017, con pequeños productores, que se hizo de manera indiscriminada, sin una evaluación concreta, sin una evaluación objetiva. Muchos resultados se obtuvieron de este modo, ¿no? Un abajo del 20% de fertilidad, porque los rebaños no estaban en condiciones de recibir la técnica y se aplicó a pesar de no tener todo bien cubierto, ¿no? Sin embargo, el mismo doctor, en un rebaño controlado, en un rebaño con mejores condiciones, alcanzamos casi el 70% de. El ejemplo 3, igual el doctor Octavio Mejía, igual datos publicados del año pasado, ahí dejo el artículo para quien no quiera checar, perdón. En el lote 1, 56% de éxito de fertilidad, en el lote 2, 60%. ¿Qué quiero decir con estos 3 ejemplos? Que la fertilidad va a depender no tanto del técnico que esté aplicando la técnica, sino de las características que los animales puedan llegar a tener. ¿Cuánto cuesta un proceso de inseminación artificial? Es una pregunta muy frecuente y muy común. ¿Cuánto me cuesta a mí inseminar? Y para determinar el costo de la inseminación se toman en cuenta 4 factores. Primero es el tratamiento hormonal que vimos que necesitamos dar a la borrega para que entre en celo, para que esté en celo el día de la inseminación. El segundo punto es el semen. ¿Qué calidad genética yo voy a ofrecer a mi borrega para mejorar mi potencial genético? El tercer punto es traslados, que es un punto que en México se vuelve un poquito costoso, considerando peajes y gasolina. Y bueno, la mano de obra del técnico que esté aplicando la técnica, ¿no? Dentro de un, dentro de un programa de costos, si ven en esta gráfica de pastel, el color rojo es el material de sincronización, el color amarillo es el semen, color verde es traslados y el color azul es los honorarios del técnico. Si ven, casi el 50% del costo de la inseminación se lo van a llevar las hormonas.
Las hormonas en México y prácticamente en todo el continente americano son caras, ¿no? Entonces, gran parte de la técnica de inseminación artificial se lo va a llevar las hormonas. Casi el 75% del costo del semen lo llevan las hormonas y el semen. Realmente el costo de como tal la técnica, el técnico lo que hace es bajo relativamente, ¿no? Dentro del costo del material, lo que más caro es, como les decía, son las hormonas. Esterona, gonadotropina coriónica, son los que normalmente se utilizan, son hormonas caras. El 75% del costo de materiales se lo llevan las hormonas. Alrededor del 20% son medicamentos diversos. Como les decía, en la técnica aplicamos antibiótico, antiséptico, cicatrizante. Ese costo lo absorbe que es la parte de medicamentos. Y muy poquito los desechables, ¿no? Los guantes, jeringas, algodón, lo que se utiliza para la cirugía, ¿no? Un costo total promedio por borrega de material, únicamente de material, anda costando alrededor de 300 pesos. Las fotos son de un trabajo que nosotros estuvimos haciendo en Puebla. Inseminamos por ahí unos animales en el municipio de Felipe Ángeles, donde pudimos por ahí obtener un poquito de subsidio para las hormonas, porque son un poco caras, ¿no? Entonces, son 300 pesos más o menos el costo de las hormonas. En el caso del costo del semen, el costo del semen es como el semental, ¿no? Depende de la calidad del semental que tú quieras obtener para mejorar tu rebaño. Un semental barato, ¿no? De 2,000 pesos, 3,000 pesos, realmente no te da mucha garantía de lo que te puede ofrecer un semental. Un costo de un semental un poquito más caro, hablando de 6,000 pesos, 7,000 pesos, 10,000 pesos, te habla de un poquito más de garantía en el semental que podrías obtener. Eh, Igual le pasa con el semen. Pajillas de semen que tú puedes obtener baratas, 50 pesos, 100 pesos, no te da mucha garantía de lo que puedas obtener en el crecimiento genético. Y dosis de semen un poco más caras, de 400 pesos, 500 pesos, pues son dosis de semen de sementales ya probados con animales de registro que pueden mejorar, ¿no? Un precio promedio bajo, la baja de 200 pesos, para este ejemplo, es un ejemplo. Y entonces vemos que nada más de semen y de hormonas es más de 500 pesos mexicanos y inseminar una borrega. Es una técnica que llega a ser un poquito cara, ¿no? 500 pesos por borrega. Si hablamos de 10 borregas, estamos hablando de 5,000 pesos, ¿no? Ya se vuelve un poquito más caro, ¿no? El costo de honorarios y traslados va a depender totalmente del número de ovejas que se trabajan. Si se trabajan pocas ovejas, evidentemente el costo de esto se vuelve un poquito más alto por oveja. Si se trabajan lotes más grandes, se vuelve más bajo. En un ejemplo práctico de 10 ovejas, ¿no? Que querramos inseminar 10 ovejas, el costo de material y semen no va a variar, ¿no? O sea, el costo de material y semen por oveja va a ser fijo, hablando de 3,000 pesos para borregas, 2,000 pesos, perdón, 3,000 pesos de hormonas, 2,000 pesos de semen. Los traslados, un traslado promedio de 60 a 80 kilómetros en México, ida y regreso son con 1,000 pesos. Y honorarios de un medio día de trabajo, más o menos del técnico, son 1,000 pesos. Sale en un costo promedio de oveja inseminada, más o menos de 700 pesos por oveja inseminada. Si esto lo pasamos a la gráfica de pastel que traíamos, entonces vemos que se comporta de manera muy similar al momento inicial, ¿no? Eh, Casi el 75% del costo se lo llevan las hormonas y el semen, y costo de traslados y honorarios se vuelve alrededor del 25%. Ejemplo 2, ¿no? Mayor cantidad de ovejas, estamos hablando de 30 ovejas. El costo de material y semen no varía, ese digo, ya está fijo, ya lo vimos, 300 pesos por oveja, 200 por semen en este ejemplo, puede ser un poquito más caro el semen o un poquito más barato, depende de cómo lo encuentren. El material no va a variar mucho, el material siempre va a ser más o menos 300 pesos, ahorita con lo de la pandemia se eleva un poquito, está un poquito más, estaba un poquito más económico, entonces estamos hablando de 9,000 pesos de material, 6,000 pesos de semen, para este ejemplo de 30 ovejas. El traslado es el mismo, me tengo que trasladar la misma cantidad de kilómetros para inseminar 10 que para inseminar 30. Y los honorarios se vuelven un poquito más caros porque son más animales y el tiempo de trabajo es un poquito más, ¿no? En este ejemplo estamos hablando que el costo total por oveja inseminada es de 600 pesos. Si esto lo traspolamos a mi gráfica de pastel, vemos que en este caso, en este ejemplo, el costo de honorarios y traslados se vuelve muy barato, ¿no? Mientras más, el concepto que les quiero dejar, la idea, es que mientras más animales se inseminen, se vuelve más barata la inseminación en este concepto, y el costo de hormonas y semen
porcentualmente se incrementa, ya que esos costos son fijos por oveja, ¿no? 300 pesos por oveja, eso es difícilmente que lo bajen, y el costo del semen va a depender de cómo lo pueden obtener uno. Entonces, más del 75% del costo de la inseminación va a ser de hormonas y de semen, y muy poquito va a ir para los técnicos en su trabajo, ¿no? Eso es lo más importante, que se lo lleven la idea. Y más del, casi el 50% del costo va en hormonas, alrededor del 25-30% del costo de la inseminación va en semen, y el resto se va al técnico que hace la operación, ¿no? Finalmente, y para no andar tanto en tiempos, vamos a platicar muy brevemente de lo que son las ventajas y desventajas de la técnica en un juego de balanza, ¿no? Vamos a ir numerando ventajas y desventajas una y una para que no crean que la técnica, si yo numero primero todas las ventajas, van a creer que es la maravilla. No es cierto. Si yo numero todas las desventajas, van a creer que es una porquería, y tampoco es cierto. La ventaja y el objetivo de la técnica como tal es que el crecimiento potencial genético de los animales va a ser sumamente superior. El crecimiento de los animales, el desarrollo genético de los animales se va a ver sumamente incrementado por medio de esta técnica, ya que sin la necesidad de comprar sementales o animales de alto valor genético, mediante la inseminación artificial podemos incrementar el valor genético del animal, la plusvalía, como les dije en su momento, y esto va a incrementar mucho el, 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 eh, el crecimiento productivo del rebaño, ¿no? La capacidad productiva dependiendo de los fines que uno quiera, ¿no? Una de las grandes desventajas es el costo elevado, ya lo vimos, estamos hablando que mínimo, más o menos son 300 pesos de hormonas fijo, eso no va a cambiar, más el semen, más los traslados, más los honorarios, se vuelve ya una técnica un poquito cara, pensando sobre todo que, como les decía, más del 60-70% de la ovinocultura en México está representada por este tipo de productores, ¿no? De poco valor, de pocos ingresos, perdón. No existe un presupuesto fijado a los animales en temas básicos como instalaciones, alimentación, prevención, sanidad. Hay muchas cosas que no están cubiertas y ni siquiera están previstas que estén cubiertas. Va a ser difícil que se pueda implementar esta técnica en este tipo de rebaños, ¿no? La segunda gran ventaja es que hay un máximo aprovechamiento de sementales en un cruzamiento sencillo, en un cruzamiento simple. Un semental en una monta puede preñar a la oveja que te va a dar uno o dos corderos. En esa misma monta, por esta técnica, el semental puede preñar a un grupo muy grande de borregas, teniendo un desarrollo de sementales de alto valor muy importante, ¿no? Una desventaja es que tiene una fertilidad menor a comparación de lo que la monta natural tiene, ya lo hablábamos. Los parámetros reproductivos del semental normalmente son mejor que los de la inseminación. Si yo, un semental en un empadre no debe estar por ahí menor del 80% de fertilidad, ¿no? Y existen estrategias para, de manera fácil, no hormonales, para mejorar la fertilidad en sementales. La técnica normalmente estamos hablando de una fertilidad un poco menor que la del semental. Es muy fácil comercializar animales de alto valor genético, sobre todo a nivel internacional. Es mucho más fácil embarcar este termo con 100 dosis de semen que atraviese el Atlántico desde España, desde Francia, para inseminar animales aquí. Y es más difícil traer esos 100 animales en vivo, logísticamente, operativamente, económicamente, es mucho más complicado, ¿no? La comercialización de animales de alto valor se ha vuelto muy fácil a nivel internacional por la técnica de inseminación artificial y transferencia de embriones, ¿no? También aquí ya la transferencia de embriones comienza a jugar un rol importante. Una desventaja es que requiere personal capacitado. En la foto está el doctor Mejía, en la foto de la derecha está la doctora Irma Celi, de Perú, ¿no? También muy buena técnica. No cualquiera puede aplicar la técnica, no cualquier productor y no cualquier profesional puede aplicar la técnica, ¿no? Sí requiere personal un poquito más capacitado, más allá. Se pueden diseminar animales de alto valor genético, ¿no? Eh, Podemos tener en nuestro rebaño comercial, en nuestro rebaño de traspatio, animales ya de un alto valor genético de sementales ya probados, de registro, sin la necesidad de adquirirlos mediante la técnica de selección artificial. Y también aquí mete el comercial de transferencia de embriones, que también ya se aplica. Y también podemos tener animales de alto valor genético por transferencia. La foto de la izquierda es un embrión de raza Awasi, que lo implantamos en su mamá, si de hecho si ven su mamá, que es una borrega pelibuey, que está a su izquierda,
nada que ver con la genética del cordero, sin embargo ya podemos tener animales de alto valor en borregas que no son de alto valor. Sin embargo, también tenemos la gran desventaja de que podemos inseminar animales de pobre valor, ¿no? De repente, la capacidad de la técnica de poder inseminar muchos animales hace que animales no probados o sementales no probados dejen mucha progenie, muchas crías, resultado de esta técnica, sin que sean animales de alto valor, ¿no? En el momento, y en la foto de la izquierda es un cemental Dorper. Un cemental Dorper que trabajamos en Atlisco, Puebla, en donde no teníamos muchos papeles del cemental, sin embargo lo trabajamos por inseminación, inseminando el rebaño que ven atrás, y tuvimos excelentes resultados, ¿no? Tuvimos suerte, ¿no? La verdad es que el cemental no teníamos mucho conocimiento de él, y sin embargo nos arriesgamos a aplicarlo de técnica en un cemental que se ve bien, pero sin registro, y tuvimos resultado, ¿no? Tuvimos suerte en el éxito. Entonces, tenemos que tener cuidado de la genética que estamos usando para poder tener buenos resultados. Podemos trabajar con animales fallecidos, extintos o incapacitados, ¿no? Aquí tuve la oportunidad de trabajar con la recuperación del borrego cimarrón, que hace algunos años se vio amenazada su existencia. Por medio de esas técnicas se puede rescatar este tipo de animales. Una desventaja es que es una técnica invasiva. En la foto está el doctor Ulises Chávez, ¿no? Aquí en México, que está ya trabajando biotecnología reproductiva muy avanzada. Es una técnica invasiva. Finalmente y literalmente le hacemos 2 agujeros a la oveja para poder inseminar. Hay un mayor control de enfermedades, ¿no? Es una otra ventaja. No existe contacto directo entre semental y hembra. Eso ayuda mucho a bajar las incidencias de enfermedades. Existe la sana distancia y podemos tener control de enfermedades con el simple hecho de que no haya un contacto directo. Requiere una preparación de los animales para este tema. Pareciera muy básico, es decir, que hay que rasurar, pareciera muy básico que hay que hacer un ayuno, sin embargo, hay productores que de verdad no lo hacen, ¿no? Hemos llegado a inseminar animales que no han guardado el ayuno, y por la posición que ya vieron en la camilla es muy arriesgado hacerlo, entonces no se hace en esos casos. El simple hecho, algo tan básico, tan simple como que es dejar 24 horas ayuno en los animales, hay muchos productores que no están listos para hacerlo, mucho menos llevar a cabo un proceso un poquito más complejo. Podemos tener preñez fuera de época reproductiva gracias a los tratamientos hormonales, ¿no? Esto se puede hacer, que podemos tener animales y partos durante todo el año, estableciendo los protocolos de sincronización e inducción de celo utilizando las hormonas que ya vimos. Existe un riesgo como tal al momento del proceso quirúrgico. Finalmente les digo, son 2 agujeros, que si bien es arriesgado, quien sepa hacer la técnica sin ningún problema va a dejar cicatrices como las de la borrega del lado izquierdo, ¿no? Sin sangrado y con muy poca invasión del animal. La inseminación artificial es la primer biotecnología reproductiva que te da entrada a más biotecnologías reproductivas, ¿no? Del lado izquierdo está el doctor Paco Ortiz, ¿no? También ya lleva aplicado por ahí biotecnologías reproductivas desde hace mucho tiempo. Entonces, la inseminación artificial te abre la puerta para hacer tecnología como transferencia de embriones, producción de embriones in vitro, etcétera, ¿no? Es la entrada a aplicación de más biotecnologías reproductivas y requiere cierta tecnificación del rebaño, ¿no? No es lo mismo aplicar la técnica en corrales del lado izquierdo del Estado de México, aplicar la técnica en corrales del lado derecho de Wisconsin, Estados Unidos, ¿no? Finalmente, para terminar y dar un poquito de tiempos de preguntas y respuestas, la inseminación artificial solamente es un medio, no es el fin. Es un medio para poder llegar al fin. ¿Cuál es el fin? La producción. ¿La producción no viene de qué? De carnes, de leche, y aquí me echo otro comercial, ¿no? Mi esposa es lactóloga y ella es la que se encargó en algún momento de llevar la quesería del centro. También estamos por ahí promoviendo mucho esta producción de quesos maduros de leche de oveja, ¿no? Mi esposa es la que se encarga de eso, y también damos por ahí este servicio. Bueno, y bueno, y damos presentaciones de catas a restaurantes un poquito más avanzados. La inseminación artificial, marcada en rojo, es un medio para llegar a este fin. La producción animal involucra muchísimos factores, ¿no? Muchísimos factores genéticos, nutricionales, reproductivos, sanitarios, administrativos, de manejo, etcétera.
La inseminación artificial solamente es uno de todos estos factores. Combinando todos estos factores, podemos llevar a cabo exitosamente la producción. La inseminación artificial no es un fin, es un medio para llegar al fin. No tengo animales, esta es una borrega Suffolk de aquí del amigo productor, tiene muy buenos animales. La inseminación artificial es para mejorar el rebaño, para poder tener mejor producción. No tengo mejores borregas para inseminarlas, tengo mejores borregas para producir y las insemino para tener mejores borregas. De este modo, combinando todos los factores, podemos llegar a tener animales de alto valor genético, aplicando la técnica en conjunto con todo lo demás y poder tener animales y un rebaño exitoso. Y bueno, eso es todo. Pues te agradezco. Muchísimas gracias, Arturo, por tu disposición y por la difusión de los conocimientos a nuestros participantes. Muchas gracias a todos por estar acá. Muchas gracias a ti, Gabriel. Muchas gracias por la organización. Muchas gracias a todos por la asistencia en sábado tan temprano. Que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho y muchas gracias otra vez. Luego a todos y nos vemos pronto por el grupo y la página de Facebook de Ovinos Información Útil. Hasta luego. Buen día. Bye.